El 30 de noviembre de 1939, sin advertencia previa, la Unión Soviética emprendió una invasión de sus vecinos finlandeses. En ese momento, el territorio finlandés yacía bajo el manto del invierno, a punto de sumirse en gélidos climas. Así se inauguró la Guerra de Invierno, tan solo 3 meses después del inicio de la Segunda Guerra Mundial. El Ejército Rojo se adentró en los helados dominios de Finlandia, enfrentándose a un ejército finlandés de pequeña escala, pero inusualmente resistente. La razón tras esta tenacidad radicaba en la hábil adaptación de los finlandeses a su entorno local, acentuada por el clima invernal y la geografía que jugaban en su favor, planteando un desafío formidable para los invasores soviéticos. Las fuerzas soviéticas traspasaron rápidamente la frontera finlandesa, alineando tanques y soldados fuertemente armados. Sin embargo, se encontraron con un territorio congelado, cubierto de nieve y con carreteras en pésimas condiciones. Los densos bosques, los numerosos lagos y las condiciones climáticas extremas añadieron una dimensión de dificultad adicional a la invasión, que resultó ser más ardua de lo que los soviéticos habían anticipado. Las escasas fuerzas finlandesas supieron sacar partido a su terreno, emboscando a las tropas soviéticas en puntos estratégicos. La tarea de enviar refuerzos y suministros se tornó problemática para los soviéticos, quienes eran acosados constantemente por los finlandeses. Los soviéticos habían planificado durante meses su operación bélica, centrándose principalmente en el sur de Finlandia y la región de Karelia. En el norte, las defensas finlandesas eran menos robustas, ya que se suponía que el grueso del ejército soviético atacaría por el sur, lo cual se concretó. En el norte, el objetivo era capturar el puerto de Petsamo, bloqueando el acceso de los finlandeses al Ártico, mientras que al sur, el ataque sería más intenso, otorgándole a la URSS la oportunidad de tomar la capital finlandesa, Helsinki. Sin embargo, para llegar a Petsamo en el norte, los soviéticos debían primero atravesar un vasto bosque en la región de Ivalo. En ese clima, las temperaturas podían alcanzar los 40 grados bajo cero. Para este relato, nos enfocaremos en la zona norte. Las tropas soviéticas desafortunadas de ser asignadas a esta región atravesaron campos de bosques congelados y densos, y al acercarse a los pueblos cercanos a los bosques, los lugareños les lanzaron una advertencia. Les aconsejaron viajar solo por la carretera para llegar rápidamente a Ivalo o una zona expuesta para pasar la noche, subrayando que de ninguna manera acamparan en los tupidos bosques, ya que de hacerlo, nunca volverían a ver la luz del sol. Contaron historias extrañas y espeluznantes sobre lo que acechaba en esos bosques, con la firme recomendación de evitarlos durante la noche. Aunque compartieron varias leyendas, la mayoría de los soviéticos dudaron de estas historias, incluso se burlaron. Algunos sospecharon que los lugareños intentaban tenderles emboscadas. El coronel soviético a cargo del regimiento que debía invadir esa zona consideró que las advertencias eran meros engaños, creencia compartida por la mayoría de sus hombres. Supusieron que estas historias eran artimañas para llevarlos a emboscadas en la carretera. Desoyendo estos consejos, optaron por internarse en el bosque denso, instalándose en la región de Ivalo para pasar la noche y continuar su marcha al día siguiente. El grupo estaba compuesto por un total de 103 soldados, pero esa sería la última vez que se les vería con vida. Al día siguiente, las fuerzas finlandesas que operaban en la zona recibieron información sobre la presencia de soldados soviéticos en el bosque. Se dirigieron hacia lo profundo del bosque, donde sospechaban que los soviéticos habían acampado. Aunque los finlandeses anticipaban una resistencia feroz debido a su inferioridad numérica, lo que encontraron superó todas las expectativas en términos de horror. A lo lejos, divisaron una pequeña columna de humo. Al llegar al campamento, se encontraron con una escena completamente aterradora. Los cuerpos mutilados y desmembrados de los soldados soviéticos yacían esparcidos por la nieve, teñida de rojo por la abundante sangre. Restos de tripas, cráneos y órganos humanos se encontraban diseminados por toda la zona. Además, hallaron numerosos casquillos de bala y un fuerte olor a pólvora en el aire. A pesar de las heridas y el destrozo en los cadáveres, inicialmente se consideró la posibilidad de que animales salvajes fueran responsables. Sin embargo, esta teoría fue desechada, ya que habría requerido una cantidad inusualmente grande de depredadores para aniquilar a todo el batallón. Los rostros de los soldados congelados reflejaban angustia y terror, y en los ojos de muchos aún se notaba el miedo que habían experimentado justo antes de morir. Los finlandeses estaban desconcertados, ya que no se tenía constancia de que ningún comando de su ejército hubiera atacado esa noche en esa zona. Para agregar a la macabra escena, descubrieron la piel de un soldado soviético colgando de un árbol, como un trofeo. Había sido desollado y exhibido de manera siniestra.
La teoría de que los soldados soviéticos pudieron haberse matado y comido entre ellos debido al aislamiento y la falta de suministros fue considerada, pero fue descartada rápidamente, ya que el campamento estaba repleto de alimentos. Los lugareños de los alrededores fueron interrogados acerca de lo que habían escuchado o visto durante esa fatídica noche. Relataron una cacofonía de gritos, algunos de ellos monstruosos y escalofriantes, sin poder identificar su origen. También mencionaron haber escuchado disparos y gritos humanos. Los habitantes locales sostenían que criaturas salvajes del bosque podrían haber perpetrado la masacre. Algunos recordaban eventos similares ocurridos décadas atrás en lo profundo del mismo bosque, en medio de la oscuridad de la noche. Estos relatos alimentaban su reticencia a entrar en el bosque después del anochecer. Algunos nativos incluso afirmaban que la responsabilidad de la masacre de Ivalo recaía en Serma, una bestia aterradora del folclore finlandés que personificaba la muerte súbita y violenta. Descrita como un perro gigante con cola de serpiente, se decía que su mirada tenía el poder de convertir a las víctimas en piedra. Según las leyendas finlandesas, Serma fungía como el guardián de las puertas del inframundo finés, conocido como Tuonela, y tenía la misión de evitar que las almas condenadas escaparan. De acuerdo con la tradición, era posible invocar a Serma mediante un poema peculiar, con el fin de eliminar a personas o grupos de la manera más brutal y horrenda posible. Algunos investigadores del misterio sugieren que el perpetrador de la masacre en Ivalo podría haber sido Pairu, un espíritu maligno que, según las creencias locales, habita en los bosques de Finlandia. A diferencia de Serma, Pairu se deleita sometiendo a sus víctimas a juegos de inteligencia, y en caso de perder, las tortura de manera terrible e incluso llega a matarlas. Hasta el día de hoy, el suceso sigue siendo un enigma sin resolver y no se sabe con certeza qué ocurrió esa fatídica noche en el bosque de Ivalo. Aunque existen fotografías y numerosas investigaciones sobre el incidente, todas las conclusiones son meras teorías y especulaciones. Es importante destacar que numerosas unidades soviéticas quedaron atrapadas e incomunicadas en áreas remotas de Finlandia, sin recursos ni refuerzos, y completamente aisladas. Ante la desesperación y la falta de alimento, muchas de estas tropas optaron por recurrir al canibalismo, consumiendo los cuerpos de sus camaradas fallecidos e incluso ejecutando a los heridos o los más vulnerables. Tales actos de desesperación han tenido lugar en incontables ocasiones a lo largo de la historia, en diferentes guerras y en diversas partes del mundo, por lo que no es una idea descabellada. Algunos investigadores sostienen que los finlandeses, al no poder hacer frente a todo el frente de ataque soviético, recurrieron a diversos métodos para intimidar a los invasores, sabiendo que muchos de ellos eran altamente supersticiosos. Utilizaron antiguas leyendas de espíritus bosquimanos, bestias demoníacas y otras historias aterradoras para infundir miedo en el enemigo. Especialmente en el norte y centro del país, donde la mayoría de las fuerzas finlandesas estaban ubicadas, se instruía a los lugareños a contar estas historias a medida que las tropas invasoras avanzaban. Además, se alentaba a los soviéticos a permanecer en carreteras en lugar de adentrarse en los bosques, donde estarían más expuestos a los ataques finlandeses. Una teoría plausible sobre la masacre de Ivalo es que algún tipo de locura colectiva se apoderó del grupo soviético, llevándolos a masacrarse mutuamente en medio de algún conflicto interno dentro del batallón. Aunque esta teoría podría explicar la mutilación de las víctimas, no proporciona una explicación convincente para la presencia de la piel humana colgada de un árbol, lo cual parece tener la intención de intimidar a quienes lo encuentren. Sin embargo, no se encontró a nadie con vida o herido en los alrededores, lo que plantea interrogantes adicionales. Es menos probable que una bestia feroz del bosque fuera la responsable de la masacre, aunque esta teoría podría explicar la brutal mutilación de los cuerpos, las heridas mortales y el caos en la escena. Aunque es difícil de creer, algunas leyendas locales pueden tener algo de verdad, y es posible que criaturas antiguas habiten los bosques fríos del norte, atacando y masacrando a cualquier intruso que osara pasar la noche en su territorio. Casos similares han sido documentados en todo el mundo y pueden arrojar luz sobre estas enigmáticas situaciones. Sin embargo, lo más desconcertante no se limita a los eventos de 1939 con el ejército soviético, lo sorprendente radica en que el mismo tipo de caso volvió a ocurrir en Finlandia, exactamente 20 años después, en 1960. 4 jóvenes decidieron acampar en un bosque cercano a la capital y desaparecieron durante una noche. Cuando las autoridades emprendieron la búsqueda, se encontraron con una escena macabra. Inicialmente solo hallaron a uno de los jóvenes con vida, cubierto de sangre y presentando heridas brutales infligidas por un agresor desconocido. Posteriormente, los otros 3 compañeros fueron encontrados sin vida,
sus cuerpos mutilados y destrozados, esparciendo restos humanos por todo el entorno. El joven sobreviviente fue detenido y acusado del crimen. Durante todo un año, permaneció profundamente traumatizado, sin emitir una sola palabra. Sin embargo, después de ese año, finalmente rompió el silencio y compartió su desgarrador relato con las autoridades policiales. Afirmó que habían sido atacados por una bestia con ojos rojos, la cual desmembró y despedazó a sus amigos. El joven fue internado en un centro psiquiátrico, donde pasó una década antes de acabar con su vida en un trágico suicidio. A lo largo de todo ese tiempo, sostuvo firmemente la misma versión de los hechos. Hasta el día de hoy, ambos casos permanecen abiertos, sin resolverse, arrojando sombras de misterio sobre los bosques de Finlandia y dejando a los investigadores perplejos ante la repetición de estas siniestras circunstancias.